Gloria al Señor. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Amén. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El 17 otra vez. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ellas son benditas. Gracias porque tu palabra nos habla, nos corrige, nos orienta. Y tu palabra nos enseña el camino a la salvación. Ayúdanos a vivir tu palabra y a obedecerla en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a estar compartiendo sobre el tema ¿por qué no debo amar al mundo? Ese es el tema que vamos a estar compartiendo en esta mañana. ¿Por qué no debo amar al mundo? Y cuando hablamos de amor, hablamos de ese conjunto de sentimientos que ligan a una persona a otra o que te ligan a un bien. El amor es ese sentimiento que a veces nosotros no sabemos explicar, pero que nos impulsa a hacer cuantas cosas a favor de otra y sin importar poner nuestra vida en riesgo. A veces los hombres cuando están en ese proceso y las mujeres, ¿verdad?, de enamoramiento, les ofrecen o les ofrecemos a las mujeres el cielo y las estrellas. ¿Cuántas cosas nos pasan por la mente ofrecerle? Y todo lo que nos pidan nosotros hacemos hasta lo imposible de conseguir. Porque hay un sentimiento, hay algo que nos motiva a hacer tantas cosas que a veces nosotros no sabemos ni cómo lo hacemos. Mi esposa me mira. Entonces, el ser humano siempre va a tener la necesidad de amar y de ser amado. Usted puede que escuche a alguna persona que diga, no, yo no necesito que me amen, o no me importa si me aman o no me aman. O yo no amo a nadie, yo no tengo que amar a nadie. No, quizás está hablando desde una cosmovisión de resentimiento o de enojo, pero el ser humano fue creado con la necesidad de ser amado y de amar a otras personas. Amén. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al principio de la creación, al libro de Génesis, ahí vamos a ver que Dios crea a Adán. Después que Dios crea el mundo, crea todo, crea los animales, crea los árboles, también Dios crea a Adán. Pero en el verso 18 del capítulo 2, Dios ve que el hombre estaba solo y que no había ayuda idónea para él. O sea, después de Dios crear las estrellas, después de Dios crear el cielo, crear los mares, crear cuantas cosas, Dios crea al hombre y ve que el hombre necesita una ayuda idónea. O sea, Dios, el creador, ve que el hombre estaba solo. Como Dios ve esta necesidad que había en el hombre que había sido creado, entonces procede a hacerle una ayuda idónea. Cuando Dios le hace la ayuda idónea, por ejemplo, primero en el verso 19 vemos que Adán empieza a ponerle nombre a los animales. Me imagino que Adán empieza a llamar al perro por perro, al caballo por el caballo, al elefante por elefante, y empieza a nombrar los diferentes nombres que tienen los animales. Pero cuando ya Dios hace descender ese sueño sobre Adán, que dice la Biblia que cuando Adán despierta del sueño, que ve a Eva, él dice una expresión que Adán no la dijo con los animales. Digo, wow, esta sí, hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona. O sea, el rostro de Adán, me imagino ver a Adán, quizá un poquito triste, poniéndole los nombres a los animales, pero cuando ya ve a Eva, dice, wow, hubo un cambio en la vida de Adán. Entonces ya Adán
empezó a compartir este sentimiento de amor de manera recíproca. O sea, él amaba a Eva y Eva amaba a Adán, un sentimiento que él no lo podía transmitir con los animales. Gloria a Jesús. Porque los animales y los seres humanos son diferentes. En cuanto al amor, porque el tema es por qué no debo amar al mundo, no nada más uno ama a una pareja, a un miembro de la familia, a un amigo. A veces nosotros también amamos, aunque es otro tipo de amor, no tan así entregado a una persona en particular, pero nosotros podemos amar otras cosas. Podemos amar bienes naturales, bienes terrenales, podemos amar lo que nosotros podemos conseguir a través del esfuerzo. Podemos amar muchas cosas. Pero en cuanto al amor, mire la importancia del amor. Y hay una neurocientífica llamada Stephanie Copacio que ella dice lo siguiente. Ella dice de manera literal. Dice, aunque el corazón suele llevarse los créditos y la mayoría de los beneficios asociados al amor, o sea que aunque el corazón se lleva los créditos, la mayoría de los beneficios asociados al amor se originan en el cerebro, porque este está programado para liberar, para producir y liberar hormonas. Y ella dice que cuando la persona está enamorado, hasta sana más rápido de la enfermedad que aquel que no está enamorado. Cuando la persona está enamorado, sufre menos enfermedades que aquellos que no están enamorados. O sea que cuando alguien está enamorado, eso es bienestar para su salud. Pero hay otra también antropóloga llamada Helen Fisher, que ella hizo un estudio en el año 2005 en una universidad de aquí de Estados Unidos, donde escanearon, le tomaron como una tomografía en la cabeza a 2.500 estudiantes de esa universidad. Y ella dice que de esos 2.500, lo que estaban pasando por un proceso de enamoramiento, o sea, lo que tenían a alguien en su mente pensando en alguien, ya sea la novia, al novio o el novio a la novia, así viceversa, que ellos tenían mejores condiciones físicas que aquellos que no estaban enamorados. O sea, que el amor en el ser humano le trae beneficio. Por eso que usted ve que es recomendable que la persona se ría. Es saludable cuando la persona se ríe. Y de hecho, el que sonríe mucho envejenta menos que el otro. Claro, se va a poner viejo porque es humano. Claro, es lo lógico. Pero no más que aquel que está siempre enojado, así, triste. Aquel que está así todo el tiempo serio. Cara de limón. Cara de limón. El que está sonriente, entonces envejenta menos. Ahora bien, cuando hablamos de mundo, la palabra mundo tiene varios significados, varias connotaciones. El mundo puede ser el conjunto de todas las cosas creadas, pero también el mundo puede referirse en la Biblia a una sociedad determinada, a un grupo de personas. Antes de entrar, es importante recordarle que esta carta la escribe el apóstol Juan. El apóstol Juan se está dirigiendo a un grupo de creyentes que estaba siendo bombardeado por una corriente de agnóstico que estaba surgiendo en ese momento. Bueno, era vieja, pero en ese momento estaba en su apogeo. Entonces, él le escribe para alertar a esta comunidad de creyentes, porque él tenía de tres grupos, tenía nuevos creyentes, tenía personas que ya eran un poquito más avanzados, maduros, y otros que estaban en esa transición de ser nuevo a madurar en la fe. Juan también escribe 5 libros en la Biblia. Escribe el cuarto evangelio que lleva su nombre, también escribe estas 3 cartas y también escribe en el libro de Apocalipsis de su autoría. Entonces vamos a dar respuesta a la pregunta que ¿por qué no debo amar al mundo? Entonces váyase conmigo al versículo 5 y vamos a empezar por partes, el versículo 15, perdón, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces la primera razón, el primer motivo por el que yo no debo amar al mundo es porque si yo amo al mundo, el amor del Padre no estaría en mí, como dice el apóstol Juan.
Ahora, cuando él habla de mundo, en la Biblia vamos a ver 4 connotaciones diferentes de la palabra mundo. Dependiendo del contexto en el que esté empleado la palabra mundo, usted se va a dar cuenta qué significado tiene. El primer concepto de la palabra mundo, lo vemos por ejemplo en Génesis capítulo 1, verso 1, que habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está hablando de el mundo secular, de lo que conocemos como mundo, del cosmos, ¿verdad? Lo que vemos como las estrellas, el cielo, todo lo que conforma el globo terráqueo. También en el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y lo que en él habita, refiriéndose ya al mundo per se, la idea que tenemos nosotros como mundo. También el Salmo 96, verso 10, dice: desciende de las naciones, Jehová reina. También afirmó: el mundo no será conmovido. O sea, en este contexto, la palabra mundo se está refiriendo a ese cosmos, a ese globo terráqueo que nosotros conocemos como mundo en estos pasajes. Y es importante resaltar que en el Nuevo Testamento aparece esta palabra, la palabra mundo, aproximadamente 185 veces, según el expositor Matthew Henry. Él dice que aparecen aproximadamente 185 veces la palabra mundo solamente en el Nuevo Testamento. Pero que de esas 185 veces, hay 105 veces que fueron pronunciadas por el apóstol Juan. O sea, quien más emplea el término mundo en el Nuevo Testamento es el apóstol Juan. Y estas 5 veces están divididas de la siguiente manera: 78 veces él emplea en su cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan. Pero la emplea 28 veces en la primera carta del apóstol Juan. O sea, que es la carta que estamos estudiando. Y la emplea también en la segunda carta del apóstol Juan una sola vez, y 3 veces la emplea en el Apocalipsis. O sea, 105 veces solamente el apóstol Juan utiliza esta expresión, la palabra mundo. Entonces, como les decía, hay varias connotaciones de esta palabra. La primera es refiriéndose al universo, a la creación de Dios, al cosmos. Pero la segunda se refiere a una tierra habitada. Por eso es que vemos en Mateo 24:14, cuando él dice: y este evangelio será predicado en todo el mundo. Y como nosotros sabemos, no se le va a predicar al mundo per se. Usted no se va a parar en un lugar y a predicarle al mundo, porque el mundo no lo va a escuchar. Cuando se habla de que va a ser predicado en todo el mundo, es a la tierra habitada donde hay personas. O sea, que la segunda connotación es, cuando se refiere al mundo, se habla a tierra habitada, donde hay personas. Gloria a Dios. También hay otra connotación, y es refiriéndose a la humanidad que Dios desea salvar, la humanidad que Dios ama. Por eso que vemos en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no se está refiriendo al cosmos. Ahí se está refiriendo al grupo que Dios quiere salvar, a la humanidad, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, o sea, ese grupo que Dios quiere salvar, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y también en el mismo libro del apóstol Juan, capítulo 1, verso 29, él dice que es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan refiriéndose a Jesucristo, es aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero sabemos que es de ese mundo que va a tener un arrepentimiento hacia Dios. Gloria a Jesús. O sea, que ya hemos visto 3 connotaciones diferentes de la palabra mundo. La primera es el universo, la segunda es tierra habitada, la tercera es la humanidad que Dios desea salvar. Y en cuarto lugar está el pecador, el malvado, el que se aparta de Dios, el que no quiere absolutamente nada con Dios. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, él resalta eso. Él dice: nosotros que en otro tiempo anduvimos en el mundo sin Dios y sin esperanza, que anduvimos perdidos. Entonces esa es otra connotación cuando se refiere a la palabra mundo. Pero en esta ocasión, el apóstol empieza hablando: no améis al mundo. No se está refiriendo al cosmos, sino se está refiriendo a este sistema que se ha rebelado contra Dios.
este sistema que todo lo que programa, todo lo que crea, va en contra de los principios del creador. Amén. Este sistema que a lo malo en la actualidad le llama que está bueno, pero que a lo bueno le llama que está malo. Así es, amén. Un sistema, por ejemplo, que ha tratado de sacar a Dios de todos los lugares donde hay personas. O sea, ha sacado a Dios de la escuela, ha sacado a Dios de los lugares, y en algunos lugares se le ha prohibido incluso hablar de las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. También el apóstol Juan está hablando de un sistema que va a producir bienes terrenales que van a atar al hombre, van a atar al ser humano a esos bienes. Entonces a esos bienes, a ese sistema, es que el apóstol Juan se refiere con que no amemos al mundo. Juan no se está refiriendo a la naturaleza. Juan no se está refiriendo a la tierra habitada, sino más bien a un sistema que está siendo dirigido por el maligno. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, usted podría decirse, pero ¿y mi casa? ¿Y mi carro? ¿Y mi negocio? O sea, yo no debo amar lo que me costó tantos sacrificios. Me costó sacrificio yo comprar ese carro. Me costó sacrificio yo comprar mi casa, años de ahorro. Claro, se debe cuidar, usted debe disfrutar de esos bienes, pero nunca su corazón debe estar apegado a eso, porque eso es terrenal, eso aquí perece. Amén. Gloria al Señor. No podemos amar casa, no podemos amar carro, no podemos amar negocio, no podemos amar riqueza, porque esas son cosas que se van a quedar aquí en la tierra. Gloria al Señor. Porque, por ejemplo, hay personas que hemos visto muchas personas que le piden a Dios un empleo. Señor, necesito un empleo para mejorar mi situación económica, necesito esto. Pero ya automáticamente teniendo el empleo, ya el tiempo no les alcanza para estar en los negocios de Dios como estaban antes. A veces en República Dominicana se veía mucho que el que no tenía vehículo decía, Señor, mándame un vehículo, mándame un carro. Y había un varón que decía, yo cojo un carro que sea viejo, que sea viejito, pero mándamelo, Señor, yo necesito algo para moverme. Y le decía, Señor, si tú me regalas un carro, a los hermanos que no tengan transporte para ir para la iglesia, yo lo voy a llevar. Pero ya cuando conseguí el carrito, ya el hermano no quería que nadie se montara en su carro. Ya no quería. No, hermano, que los amortiguadores, no, hermano, que es. O sea, ya no quería montar a nadie en su carro, pero le pedía al Señor un carro con esa condición para él trasladar. Entonces ya eso es tú amar tanto la riqueza. Y dice la Biblia que el que ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Gloria a Dios. Cuando la persona no tiene muchas veces lo que quiere, ya no hay tiempo para las cosas de Dios. Ya el tiempo se limita, ya no tiene el mismo rendimiento. Ya lo que antes quería, anhelaba, lo consiguió, entonces ya, ¿para qué estar en los asuntos de Dios? Ay, Señor, ayúdanos. También hay muchos que los que vienen de manera hindú que le piden al Señor, permíteme llegar bien a Estados Unidos. Cuando llegue a Estados Unidos, yo te voy a servir, yo voy a llegar a la iglesia, me voy a entregar. Y ya cuando llegan aquí, Dios mío, pasan por una iglesia cuando es obligatorio, así nada más de largo. Porque somos buenos prometiendo a Dios cuando todavía no hemos recibido el beneficio. Hacemos muchas promesas, pero cuando ya recibimos el beneficio, entonces ahí ya se nos olvida toda esa promesa que nosotros hicimos. Amén. Gloria a Dios. No es que nosotros no valoremos, como le dije anteriormente, los bienes materiales que Dios nos da. El asunto es que nosotros no podemos poner ese bien por encima de aquel que nos dio el bien. Amén. O sea, que nosotros debemos valorar el bien, pero estar conscientes de quién fue que nos dio ese bien. Y dar el primer lugar a aquel que nos dio ese bien. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Nosotros no podemos sustituir al Dios que nos da el bien por el bien. Y algo que me impacta mucho
y es la vida de Eliseo en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. Cuando el profeta Eliseo tiene el encuentro con el profeta Elías, que Elías echa el manto sobre él, automáticamente él dice, espérate, déjame despedirme de mi padre y te voy a seguir. Pero dice la Biblia que Eliseo conducía 12 yuntas de bueyes y que él manejaba la última. O sea, venía de una familia que tenía recursos, tenía bienes materiales. Venía de una familia que tenía buena posibilidad, buena adquisición económica. Pero automáticamente él tuvo el encuentro con el profeta y dijo, no, yo voy a dejar todo esto y yo voy a seguir al profeta. O sea, puso los bienes materiales en un lado para recibir o para trabajar en los bienes espirituales. Gloria al Señor. Dejó todo lo que tenía. Eliseo dejó todo por servir a Elías, al profeta Elías. Dejó trabajo, dejó todo, porque él entendía que había algo que era prioridad en su vida. Gloria a Dios. Y a veces nosotros nos apegamos tanto a los bienes terrenales que hay personas que hasta daño hacen por conseguir, por almacenar. Vemos en familia que producto de una herencia los hermanos se dividen. Vemos que producto de herencia hijos matan a sus padres para heredarle en vida. O sea, eso es amar. Eso es amar al mundo. Gloria a Dios. Si alguno ama al mundo, sigue diciendo el capítulo del verso 15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No se puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. O se ama al mundo o se ama a Dios, pero no pueden estar esos dos amores juntos. Eso es como a veces hay hombres que dicen que aman a su esposa, pero que aman también a otra mujer en la calle. Entonces, o sea, ¿cómo es eso? Esos dos amores no pueden estar ahí. O usted no ama a su esposa, o usted no ama a la otra, o no la ama a ninguna. Pero no puede decir que ama a su esposa y también ama a otra mujer, ama a la querida, ama a la segunda base, como decimos en República Dominicana. No se puede. Entonces no se puede amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. No, o se ama a Dios o se ama al mundo, pero los dos no podemos amarlo al mismo tiempo. Gloria a Dios. De hecho, Santiago dice en su carta, capítulo 4, verso 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, la amistad con el mundo no es que usted no hable con la persona, por eso estamos en este contexto, ¿verdad? Ese apego a los bienes dice que eso es enemistad contra Dios. O sea que cuando nosotros amamos al mundo, nos aferramos al mundo, a estos bienes terrenales que van a perecer, que van a quedar aquí en la tierra, entonces estamos enemistados con Dios. Eso lo dice la Biblia. Entonces vimos lo primero, que lo primero es que si amo al mundo, el amor del Padre no estaría en mí. Ese es el primer motivo. Ahora, el segundo motivo es que lo que el mundo produce nos aleja de Dios. Vamos al verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, sigue diciendo, esto es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, todo lo que el mundo produce es alejar a la humanidad de Dios. Todo lo que mi carne produce me va a impulsar siempre a alejarme de Dios. Usted, su carne nunca le va a decir a usted, Jorge, ve a la iglesia. Jorge, busca la presencia de Dios. O Jorge, haz el bien. Su carne difícilmente le va a decir eso. Igual el sistema tampoco te va a impulsar a acercarte a Dios. Al contrario, todo lo que está orquestado en este sistema es para sacar a Dios de la ecuación. Es para alejarnos a nosotros de Dios. Entonces el mundo no va a producir algo que nos acerque a Dios. La carne nunca te va a impulsar a orar, a buscar la presencia de Dios.
La carne nunca te va a impulsar a leer su palabra. No, al contrario. La carne va a tratar de alejarte de todo lo que se llama Dios. Ahora, ¿por qué nosotros lo hacemos? Porque Dios ha depositado en nosotros un espíritu que ese es el que está batallando con esta carne y este es el que nos impulsa a través de la ayuda de su Santo Espíritu a nosotros estar involucrados en los negocios del Padre. Amén. No es porque la carne en sí desea hacer eso, no. Es el espíritu que Dios ha depositado en nosotros que nos ayuda a nosotros a acercarnos con el Padre. Aleluya. Gloria a Dios. La carne nunca te va a impulsar a amar al enemigo, a amar al que quiere el mal contra ti, a amar al vecino que te pone la basura enfrente, aquel que te raya el carro porque tú tienes un carro más avanzado que él. O sea, la carne no te va a ayudar, no te va a impulsar a amar a esa persona. No, al contrario. La carne te va a decir, mira, raya del otro lado porque no te va a ayudar. Entonces, todo lo que el mundo produce, siempre la intención es alejarte, distanciarte del Creador. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Sigue diciendo el verso 16. Porque todo lo que en el mundo hay, porque todo lo que hay en el mundo, entonces dice los deseos de la carne. Cuando habla de todo lo que en el mundo hay, vuelvo y le reitero, que no se está refiriendo al mundo, a la naturaleza de manera per se. No se está refiriendo a toda la vegetación que Dios ha hecho para el disfrute de nosotros, sino más bien a eso que nosotros, a ese sistema que está dirigido por Satanás. Vuelve y sigue diciendo, esto es los deseos de la carne. Y si nosotros vamos a Gálatas, vamos a ir a Gálatas de manera rapidito, su capítulo 5, desde el verso 17, vamos a ver lo que habla el apóstol Pablo acerca de cuáles son esos deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 17. Para que nosotros podamos entender, claro, a qué deseo está refiriéndose aquí el apóstol Juan. Si alguien lo quiere leer, lo puede leer. Léalo en voz alta, le escucho. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Sí, hasta el 19. Pero si son guiados por el espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. O sea, eso es lo que produce la carne. Entonces, imaginemos en esta lista adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería y todo eso. Esto es lo que produce la carne. Por eso dice el apóstol Pablo que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Porque lo que produce el espíritu es para adorar al Padre, para adorar a Dios, para acercarnos a Dios. Pero lo que produce la carne es para separarnos, alejarnos completamente de Dios. Entonces, por este segundo motivo, no debo yo amar al mundo. Porque todo lo que produce el mundo es alejarme a mí del Creador. Gloria al Señor. Aleluya. Sigue diciendo el verso 16. Ya ahí vimos lo que son los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Problema con los deseos de los ojos. En el libro de Mateo capítulo 6, verso 22, Jesús dijo, el mismo Jesús hablando, dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Que si el ojo es bueno, todo el cuerpo es bueno. Pero que si el ojo es malo, si el ojo está en tiniebla, entonces todo el cuerpo es malo. Ahora bien, cuando Jesús está hablando de esto, más que del ojo, está hablando de la intención que hay en el corazón que se va a reflejar en el ser humano de manera completa.
Jesús no se está refiriendo, cuando habla de que si el ojo es bueno, no se está refiriendo a una buena retina que quizás usted pueda tener en el ojo, ni a una buena córnea, ni a un buen iris, y todo eso que conforma el ojo. Se está refiriendo a esa intención que hay dentro de su corazón, que solamente la conoce Dios y la conoce usted. Aleluya. Por eso dice que es la lámpara del cuerpo, porque el ojo te va a guiar dependiendo la señal que tenga el corazón. Por ejemplo, si en mi corazón hay ese deseo de codicia y mis ojos, que hasta ahora gracias a Dios están buenos, y yo miro a alguien, veo a una muchacha y mis ojos se desvían y empiezo yo a codiciar a esta muchacha a través de mis ojos, de esa lámpara del cuerpo, el problema no es el ojo porque esté bueno. El problema es lo que yo tengo en el corazón. Amén. Gloria a Dios. Porque yo voy a empezar a codiciar y voy a entrar por los ojos, lo que yo estoy mirando. Pero es un problema que hay en el corazón. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando el ojo es bueno, hay luz. O sea, cuando el corazón del hombre está bueno, ese deseo, ese ojo, él va a tratar de hacerlo bueno. Va a tratar de agradar a Dios. Porque en su corazón está bueno. En su corazón está Dios. Pero cuando en el corazón no está Dios, el deseo del hombre, porque la carne eso es lo que produce un deseo contra Dios completamente, entonces el hombre va a tratar de disfrutar de los deleites que ofrece el mundo. Gloria a Dios. Entonces no se está refiriendo a un ojo en sí, sino más bien la intención que hay en el corazón. Gloria a Dios. Cuando Dios crea a Eva y le da las ordenanzas a Adán de que no comieran del fruto, que de todo podían comer, solamente que del conocimiento no podían comer, mientras el corazón de ellos estuvo sano, ellos vieron el fruto. Ellos pasaron cerca del fruto, pero no lo comieron. Ahora bien, cuando ya en el corazón, producto de lo que Satanás había susurrado en ella, ya ese corazón estaba siendo afectado, y por eso es que dice la Biblia que ella vio que era con agrado el fruto, y por eso ella comió. Pero si vemos, Eva tenía el mismo ojo, tenía los mismos ojos de cuando Dios la había creado. Gloria a Jesús. Entonces el problema estuvo cuando en el corazón de ella, cuando el corazón fue afectado y ella tomó esa decisión y sintió ese deleite, porque ya el corazón estaba ya contaminado. Gloria a Dios. Mientras el corazón no estaba contaminado, entonces Eva no había ningún problema en ella y por eso no comió hasta que el corazón fue afectado. Y sigue diciendo el verso 16, y la vanagloria de la vida. Cuando habla de la vanagloria, John MacArthur en su Biblia, él dice que esto alude a la arrogancia por las circunstancias favorables, que a su vez produce una complacencia y una ostentación de lo que posee para impresionar a otros. O sea, él está diciendo que a veces, producto de que nosotros nos está yendo tan bien y que nos sentimos tan realizados y que Dios nos ha bendecido tanto, que ya nosotros nos inflamos así y ya al otro lo miramos así. O sea, ya nos sentimos que somos superior, que yo soy superior al hermano Pedro, porque yo tengo un carro que el hermano Pedro no tiene, o que yo tengo un empleo que el hermano Pedro no tiene, o que yo tengo un negocio próspero que el hermano Pedro no tiene. Entonces yo considero que el hermano Pedro es inferior a mí por lo que él no tiene, que yo sí tengo. Gloria a Dios. La vanagloria de la vida. Hay personas que porque tienen dinero consideran que el otro es menos persona porque no tiene dinero, pero no sabiendo que automáticamente el que tiene dinero muere y el que no tiene dinero muere también. A los dos lo van a enterrar en un hoyo. Y no obstante, el mismo gusano que se come el que tiene dinero se va a comer el que no tiene dinero.
O sea, no va a venir un gusano diferente que tenga un olorcito, un perfume en Versace o un Christian Dior. No va a venir un gusano así. Va a venir el mismo gusano y se va a comer a ese mismo que tenía dinero como el mismo que no tenía dinero. O sea, que no podemos nosotros ponernos por encima de nadie aunque tenga un estatus económico inferior a nosotros. Gloria a Dios. Pero la vanagloria de la vida lleva al hombre a creerse eso, a creerse que ellos pertenecen a otra sociedad. Y lo triste es que eso también se ve dentro de lo eclesiástico, se ve dentro de lo religioso, que no debería de verse, pero se ve. Que ya hay diferentes niveles, diferentes rangos. Hay apóstoles, profetas, hay gente que para, o sea, Bendito Dios. que van a actividades y van con seguridad. Van a predicar a una campaña y tienen 3, 4 escoltas en la tarima para que... Escudero. Dios mío, que el Señor nos ayude. Entonces la vanagloria puede que llegue a la puerta de nosotros porque somos humanos, pero el asunto está cómo nosotros controlar eso. Que el ego no me invada de manera tal que yo me sienta superior al otro, no. Es decirle al ego, mira, yo tengo tal cosa y aquel no tiene, dame compartir con aquel que no tiene. Gloria a Pero Dios. cuando se ama al mundo, se deja crecer esa vanagloria. Entonces debemos practicarla un poquito. Y esa es la segunda razón, segundo motivo, por el que no debo yo amar al mundo. Porque todo lo que el mundo produce me va a alejar de Dios. Amén. Tercer motivo, vamos al verso 17. Dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Disfrute su casa, sí, disfrútela. Disfrute su carro, sí, disfrútelo. Disfrute su negocio, sí, disfrútelo. Disfrute su esposa, sí, disfrútelo, porque todo esto aquí en la tierra se va a quedar. O sea, no es que su esposa se va a quedar aquí en la tierra, sino que ya en el cielo. Acláreme. Sí, pues vamos a aclarar, porque no me tiren piedra. Sino que en el cielo ya usted no va a disfrutar a su esposa como usted la disfruta aquí. Ya en el cielo, como usted está en el cielo, entonces usted no va a tener que subir al cielo con su esposa, porque ya usted, ¿verdad? Ya en el cielo ya no puede. Entonces disfrute aquí de su viajecito al cielo, pero aquí, aproveche eso. Pero todo negocio, casa, carro, lo que sea, aquí en la tierra se va a quedar. Entonces dice: el mundo pasa. El mundo pasa. Todo lo que usted pueda conseguir, todo lo que le costó sacrificio aquí en este mundo se va a quedar. Gloria a Dios. Y en ese sentido, leí una vez, hace mucho tiempo, 3 deseos que pidió Alejandro Magno, Alejandro el Grande, Alejandro el Gran Conquistador, como lo conocen. Un hombre que en su tiempo fue brillante. A la edad de 20 años dice que ya era rey. Lo asesinaron a su padre. Y este hombre conquista desde Grecia hasta la India, una distancia más o menos de casi 6.000 kilómetros, siendo un muchacho con 20 años, el hombre conquistando a Alejandro el Grande. Y dice la historia que fue instruido por Aristóteles. Aristóteles le enseñó filosofía, le enseñó ciencia. O sea, era una persona que estaba bien preparada. Y pudo acumular cualquier bien material que quizás cualquier ser humano desearía tener. Y él dijo que él quería 3 deseos para cuando él muriera. Y dijo: el primer deseo es que todos mis bienes, mi tesoro, lo tiren en el piso por donde va a pasar el ataúd. Y el segundo deseo que yo quiero es que las manos me las dejen fuera del ataúd.
Y el tercer deseo que yo quiero es que los mejores médicos que hay en Macedonia en este tiempo, decía él, que sean los que carguen mi ataúd. Te ponen a dos de los mejores ahí y a dos de los mejores atrás. Y que ellos sean los que carguen mi ataúd. Entonces le acercan y le dicen, pero señor emperador, ¿por qué usted quiere esos deseos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y él dice, en primer lugar, que tiren el tesoro para que vean que los bienes conquistados aquí en esta tierra, aquí se quedan. Que usted puede conquistar todo lo que usted quiera, usted puede afanarse por lo que usted quiera, pero esos bienes aquí en la tierra se van a quedar. Y las manos fuera del ataúd vacías para que puedan ver que nada, absolutamente nada, me voy a llevar. Que vine con manos vacías y así mismo como vine con las manos vacías como nací, con esas mismas manos vacías me voy a ir cuando yo muera. Y el tercer deseo, que sean los médicos, los mejores médicos de la actualidad que carguen mi ataúd, es para que la gente vea que los médicos no pueden controlar el día que usted se va a morir. Ellos pueden darte medicina preventiva para mejorar tu salud, pero el día que tú te vas a morir, el día que tú te mueres, ellos no pueden hacer nada para traerte a la vida. Entonces esos tres deseos marcaron a los oyentes en ese momento. Dijeron, wow. Entonces nosotros, decía él, nos afanamos tanto en la vida y hay algo que se llama el tiempo, que cuando te llegó, tú no puedes ni comprar más tiempo, ni hacer nada por el tiempo. Porque cuando te llegó, te llegó. Entonces dice el apóstol, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, aleluya. O sea, luego de tantas malas noticias, al final hay un pero que le va a cambiar el giro a lo que antes negativo se dijo. Es verdad que todo eso es malo, pero la buena noticia es que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Es obedecer su palabra, es aceptar la muerte y resurrección de Cristo, es reconocer que Cristo es el único medio para la salvación, es darse cuenta que sin Dios nosotros estamos perdidos en este mundo. Amén. Hacer la voluntad de Dios es aceptar lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Pero hacer la voluntad de Dios conlleva un gran sacrificio, conlleva un esfuerzo. Y esto me hace recordar. Dios unge al primer rey de Israel, que se llamó Saúl. Entonces, cuando Dios unge a Saúl era un ser humano igual que usted y como yo. Quizás tenía algunos problemitas que usted no tiene, y usted tiene uno que quizás no tenía. Pero lo que no quiero decir es que era un ser humano común y corriente. Y en el verso 10, en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 8, Samuel le da ciertas instrucciones y le dice a Saúl, mira, nos vamos a reunir en tal lugar, pero en 7 días, espérame ahí para yo darte las instrucciones que vamos a ofrecer el sacrificio. Pero dice la Biblia que cuando ya tenían el arca del pacto, tenían todo, el grupo que estaba con Saúl empieza a desertar, se empieza a ir, empiezan a correr, y él ve que se queda con menos ejército, y el hombre se desespera. Pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días. Llegó el 7º día, el hombre está desesperado y Samuel no llega. Samuel, ¿dónde está Samuel? Samuel no llega, porque ya el 7º día se supone que Samuel debe estar aquí. Y Samuel no llegaba. El hombre viene y se desespera y dice, no, tráeme la ofrenda del pacto, tráeme la ofrenda del sacrificio. Preparen todo ahí la leña que yo voy a ofrecer el sacrificio. Estamos hablando de qué significa hacer la voluntad de Dios. Es esperar lo que su palabra ha establecido. Y cuando el hombre ya ofrece el sacrificio, ahí viene, no se habían cumplido todavía, no se habían terminado el plazo porque estaba dentro de los 7 días, entonces viene Samuel. Y dice, Saúl, ¿qué has hecho, Saúl?
Ahora mismo tú no sabes que Dios iba a firmar tu reino para siempre. ¿Qué hiciste, Saúl? El hombre no cumplió con la voluntad de Dios. Pero más adelante, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, viene el mismo Samuel, le da otras instrucciones que Dios le dice: mira, dile a Saúl que vaya donde Amalek, donde el rey de Amalek, al rey Agag, y que destruya al rey, que destruya mujeres, que destruya niños, que destruya vacas, todo, que acabe con todo. Y Saúl sí fue. El hombre fue obediente, fue. Pero cuando el hombre llega donde Agag, el hombre empieza, mató las ovejitas, quizás cojitas que no podían caminar, las vaquitas flacas, pero dejó vivo al rey y a los mejores del ganado, Entonces cuando llega Samuel y dice: pero qué balido de ovejas que yo escucho, qué bramido de vacas, de animales que yo escucho. Dice: no, el pueblo dijo que dejáramos esto para el sacrificio. Entonces Dios dijo: me pesa haber puesto a Saúl como rey. O sea, el hacer la voluntad de Dios va a costar un sacrificio que nosotros debemos realizar. Porque si de no ser así, entonces todo el mundo estuviera haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. La voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, es obedecer en un tiempo que quizás usted va a estar desesperado, va a tener que esperar. El hacer la voluntad de Dios es creer cosas que Dios dijo, aunque todavía usted no la vea realizar. Amén. El hacer la voluntad de Dios es nosotros someternos a cosas que quizás para nosotros no van a tener sentido. Porque ¿qué sentido tenía que el pueblo de Jericó le diera 7 vueltas y que los muros iban a caer? O sea, no tenía sentido que ellos le dieran 7 vueltas y tocaran trompeta para que esos muros fueran derribados. Pero vemos, producto de esa obediencia, de ese hacer la voluntad que Dios dijo que se hiciera, vimos los resultados de que ellos dieron el primer día una vuelta, el segundo día otra vuelta. Al 7º día dieron 7 vueltas y los muros, dice la Biblia, que se derrumbaron. Gloria a Dios. Entonces, el hacer la voluntad va a ser un sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Claro, no va a ser fácil esperar en Dios. Quizás Dios te prometió que te va a sanar, pero tú todavía no ves resultados. Hacer la voluntad es esperar. Amén. Aleluya. Y estar consciente de que Dios me puede sanar, como que también Dios no me puede sanar. Como que también Dios no me va a sanar. Es estar consciente de que Dios me puede ayudar a salir de ese problema, pero que si Dios no quiere que yo salga de ese problema, porque algo yo necesito aprender en ese problema. Amén. El hacer la voluntad de Dios es someterme a lo que su palabra dice. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ya. Usted dirá: no, pero es que es fácil decirlo. Es fácil cuando no hay problemas. Es fácil cuando en el hogar hay armonía, se respira paz. Es fácil decirlo así. Pero si hay algo que Dios se agrada es cuando una persona está haciendo. Por eso es que Dios dijo lo que dijo de Job. Porque es que Job, viviendo lo que estaba viviendo, decía: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. O sea, el hombre siendo azotado por un lado y por el otro, solamente decía: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra me va a levantar. Amén. Aleluya. Y Job tenía ¿cuántos brazos? 4, 5. ¿Cuántas cabezas? 2, 3. No, tenía una igual. Tenía una igual que usted y que yo. El asunto está que nosotros a veces queremos condicionar a Dios a nuestros deseos. O que Dios obre cuando yo quiero que Él obre. Señor, ahora, que reciba el milagro, ahora. Señor, ahora. O sea, no es así. Nosotros debemos entender que Dios obra cuando Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Amén. Porque Él es un Dios soberano. Así es. Nosotros no podemos darle orden a Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios es esperar el caído de Dios. Amén. Esperar ese tiempo que Dios dijo que iba a hacer las cosas. Y en ese tiempo Él la va a hacer. Amén. No porque nosotros estemos desesperados, no porque nosotros querramos que sea hoy, no. Es en el tiempo.
de Dios. Pero que sería bonito que podamos decir, como dijo David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agradaba y tu ley está en medio de mi corazón. Exacto. Exactamente. Cuesta, pero no tenemos de otra. Si hubiera otra opción, pero no hay, esa es la realidad. Pero lo importante es que no es con su fuerza, es el mismo Dios que nos va a poner a esperar, es el mismo Dios que nos va a dar la fuerza. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces recordemos esto. ¿Por qué no debo amar al mundo? En primer lugar, porque si yo amo al mundo, el amor del Padre no estaría en mí. En segundo lugar, todo lo que produce, todo lo que genera el mundo, nunca la intención va a ser acercarme a Dios. Al contrario, va a ser alejarme completamente de Dios. Y en tercer lugar, que eso es temporal, eso es pasajero. Usted viva su proceso ahora y sigue esperando en Dios. Pero lo más importante, haciendo su voluntad. Porque, como dice el verso 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es tiempo de nosotros permanecer haciendo esa voluntad, ahí aguantando, aunque la carne se sienta afligida ahí. Dígale, no, carne, tú tienes que aguantar, espera. Gloria a Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Amén.